Brevemente un vídeo de repaso que os puede servir tanto para las matemáticas de primero de la ESO como para las matemáticas de segundo de la ESO. Tanto para la recuperación de las matemáticas de primero pendientes como de la UDI 2 de segundo de la ESO. En primer lugar, tenemos aquí unas operaciones con decimales. Como vemos, la suma de decimales para sumar dos números decimales cuando ponemos en vertical lo que tenemos que poner es la coma debajo de la coma. Y ya podemos realizar la operación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3 unidades de 25 centésimas y una unidad y 735 milésimas. Para poder proceder a la suma sabemos que aquí que falta las cifras de las milésimas tendremos que poner un 0 y ya sumamos cada cifra con cada una de ellas y nos queda 4,985. De la misma manera procedemos para la recta. La coma debajo de la coma que está aquí puesto y falta la cifra de la milésima. Pongo un 0 y opero ya y realizo la operación de la recta tal y como aprendí en su día a restar números de varias cifras. Por tanto, queda una unidad y 525 milésimas. Para la multiplicación, bueno, pues yo procedo como si fuera una multiplicación de números de varias cifras. Es decir, aquí tengo 325 por 1 por 173. Después pondremos los decimales. Hago por la cifra última, por la segunda y por la primera. Y obtengo esta multiplicación y me queda como resultado este número de aquí. Ahora es cuando viene el momento de estar pendiente de los decimales. Es decir, hay que contar los decimales que hay entre los dos números que se están multiplicando, entre los dos factores. Aquí hay un decimal y dos decimales, 3 decimales y 4 decimales. Y la coma la tendré que poner empezando por la derecha cuando haya contado 4 cifras decimales. 1, 2, 3 y 4. Como veis, quedan 5 unidades y 6.225 10 milésimas. La división. En la división nos podemos encontrar varias situaciones. En primer lugar nos podemos encontrar con la división de dos números enteros en los que voy a sacar decimales, es decir, 3 entre 6, coge a 2 y de resto 1. Ahora quiero sacar un decimal, ¿qué pongo? Bajo un 0. Inmediatamente de que bajo el 0, pongo la coma en el cociente y continúo la división. 10 entre 6 coge a 1, de resto 4. Si quiero sacar una cifra, pues sigo bajando 0. Aquí como era una división de decimales periódicos mixtos, pues nada, cuando he sacado 3 cifras he parado. ¿Vale? Muy bien. A continuación tenemos un número menor que la unidad dividido entre un número entero. Es decir, como veis, tengo el caso de 0,85 entre 2. Bueno, pues este 0,85 entre 2, ¿vale? Pues al dividir 0 entre 2 queda 0, pongo la coma y ya continúo dividiendo como si fuera una división normal. Es decir, bajo la cifra siguiente, un 8, 8 entre 2 a 4, de resto 0, bajo la cifra siguiente, 5, 2 por 2, 4, hasta 5, 1, pondría un 0 para terminar y sería 5 por 2, 10 y de resto 0. Queda una división que es exacta a pesar de ser de números decimales. Y por último, en el tercer caso tengo la división 3,16 entre 2,1 y en ella se están dividiendo dos números decimales. Bueno, pues voy a quitar los decimales. Aquí ¿cuántos decimales hay? 2, el 1 y el 6. Pues multiplicaré todo el número por 100. En vez de 3,16 pondré 3. En vez de 3,16 pondré 316, como veis. He quitado la coma. Si aquí he multiplicado por 100, a la derecha, en el divisor, también tendré que multiplicar por 100. Y en lugar de 2,1, que es lo que he puesto, 210. Comienzo con la división de un número de 3 cifras, 316 entre 210 coge a 1. Y si ahora quiero poner decimales, cuando ya ha quedado 106 de resto, tengo que poner un 0 y continuar con la división normal y corriente. Por último, terminaré los decimales, o este brevísimo repaso de números decimales, con operaciones combinadas. El orden es el de siempre. Paréntesis, corchetes, multiplicaciones y divisiones y suma y resta. Como veis aquí tengo una operación combinada en la que me aparecen dos paréntesis. En el primero tenemos 3,25 menos 2,75, todo ello multiplicado por 2 y a lo que le restamos el paréntesis 1,3 más 2,6. Pues como veis yo las primeras cuentas que he hecho han sido los paréntesis. 3,25 menos 2,75, 0,5 por 2 menos 1,3 más 2,6 que queda el resultado 3,9. 0,5 por 2 es 1 y 1 menos 3,9 es menos 2,9, como sumábamos o restábamos los números enteros. Hasta aquí decimales. Un breve repaso de fracciones sería el siguiente. En primer lugar, empezamos las fracciones con la fracción directa y la fracción inversa.
La fracción directa es aquella en la que calculamos la fracción de un total, es decir, como tenemos aquí en el primer ejemplo, 3/5 de 500 o 1/4 de 600. Para calcular los 3/5 de 500 o 1/4 de 600, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el total, 3 por 500, y dividirlo entre el denominador, entre 5. 3 por 500 entre 5 es 1500 entre 5, que es igual a 300. Es decir, los 3/5 de 500 son 300. Análogamente, el 1/4 de 600 sería 1 por 600 dividido entre 4. 1 por 600 es 600, entre 4 es 150. Eso con lo que se corresponde con la fracción directa, o mejor dicho, la fracción de una cantidad que equivale a una parte numérica. De la misma manera, la fracción inversa es cuando tenemos la fracción, tenemos la parte a la que equivale, es decir, los 3/5 de una cantidad X son 300 y no conocemos esa cantidad X. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula de forma inversa, es decir, en lugar de multiplicar por el numerador, multiplicamos por el denominador y dividimos por el numerador, lo contrario o el orden contrario de operaciones que hemos hecho antes. Así, los 3/5 de X igual aquí a 300, esta X es igual a 300 por 5 dividido entre 3. Como veis, 300 por 5 dividido entre 3 es igual a 1500 entre 3. Y 1500 entre 3 era 500, que era la parte total, ¿no? La cantidad total que teníamos en el primer ejemplo anterior. De la misma forma, el 1/4 de X igual a 150 equivale a 150 por 4 dividido entre 1, que es igual a 600. Pasamos a la comparación de fracciones y ordenarlas. Es decir, puede decir que dos fracciones, una más pequeña que una y otra, nos digan a ver cuál es la más pequeña, o puede ser que varíe, la ordenemos de mayor a menor, o de mayor a menor, o de menor a mayor. Bien, cuando tienen diferentes denominadores, porque si tuvieran los mismos denominadores, bastaría con mirar los numeradores y ordenarlas, pero si tienen diferentes denominadores, hay que reducirlas a común denominador. ¿Vale? Para ello, lo primero es hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como veis, aquí tenemos 1/3, 2/5 y 1/6. Tienen todos los denominadores diferentes. 3, 5 y 6. ¿Qué es lo que hay que hacer? El mínimo común múltiplo de 3, de 5 y de 6. El mínimo común múltiplo de 3, 5 y 6 es 30. Lo tenéis aquí. Y ahora, lo que hacemos es que ponemos tres fracciones, 1, 2 y 3, de denominador 30. Cada una asociada a su fracción original. Y vamos a obtener el nuevo numerador. El nuevo numerador sería 30 entre 3 a 10. ¿Veis aquí el 10? 10 por 1, 10. ¿Cuál es el nuevo numerador? Pues 10. Para la segunda fracción, 30 entre 5 a 6. 6 por 2, 12. ¿Veis aquí el 12? La tercera fracción, 30 entre 6 a 5. 5 por 1, 5. El nuevo numerador. De esta manera, vemos que la más pequeñita es esta, 5 treintavos, que sería la primera. La segunda sería 10 treintavos y la tercera sería 12 treintavos. De esa manera, como 5 treintavos se corresponde con 1/6, es la que va en primer lugar. Después iría la que hemos dicho 10 treintavos, que se corresponde con 1/3, que iría en segundo lugar. Y la mayor de todas sería 2/5. ¿De acuerdo? Y se pasa un poquito esto y queda operaciones con fracciones. Para la suma y resta de fracciones, lo primero que tenemos que hacer es reducirla a común denominador, es decir, el mismo ejemplo que hemos puesto antes. Si corresponde, simplificar. Ahora explico lo que es simplificar también. Aquí tenemos 3/5 más 1/3 menos 2/4. No se pueden sumar o restar las fracciones nada más que cuando tienen el mismo denominador. Entonces, el primer paso es calcular o reducir a común denominador 5, 3 y 4. El mínimo común múltiplo de 5, 3 y 4 es 60, ¿de acuerdo? Y aquí he puesto tres fracciones de denominador 60, ¿lo veis? 1, 2 y 3. La primera de allá sería 60 entre 5 a 12, ¿lo veis? 12 por 3, 36. Ahí está ya puesto 36. La segunda fracción sería 60 entre 3 a 20. Por 1, 20. ¿Estamos de acuerdo?
Y la tercera fracción sería 60 entre 4 a 15. 15 por 2, 30. Total, que después de operar, 36 más 20, 56 menos 30, 26, 26 sesentavos. Esta fracción se puede simplificar. Simplificar es convertir una fracción en otra más pequeñita equivalente a ella. Y para ello lo que hay que hacer es dividir numerador y denominador por el mismo número, por el número que tengan en común entre ellas. 26 y 60 se pueden dividir entre 2. Si 26 lo dividimos entre 2, como tenéis aquí hecho, 26 entre 2 queda 13. Y si dividimos 30 entre 2, queda 15. Perdón, aquí he puesto 30 y es 60. Por tanto, aquí sería 60 entre 2. Tendría que haber aquí un 30, ¿vale? La fracción final no sería 13 quinceavos, sino que sería 13 treintavos, ¿vale? 13 partido 30. Tened en cuenta ese pequeño error que he cometido ahí, que ha sido un fallo del directo. ¿Vale? Bueno, para multiplicar fracciones, que era la otra operación, para multiplicar fracciones era muy facilito. Multiplicar fracciones se multiplicaban numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, 2 quintos por 1/3 es lo mismo que 2 por 1, 2, 5 por 3, 15. Para dividir fracciones, la división se hace multiplicando en cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que es numerador de la primera por denominador de la segunda y suben al denominador 2 por 3, 6, 5 por 1, 5. Es decir, denominador de la segunda por el numerador, denominador de la primera por el numerador de la segunda. 5 por 1, 5. Total que queda 6 quintos. Para las operaciones combinadas he subido un vídeo específico para ello. Así que lo veis, que también tenéis el enlace. Y por último, prácticamente lo último, lo que me queda es hablaros de fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas en las que cuando nosotros realizamos la división de los números que componen las fracciones, es decir, el numerador y denominador, me queda la misma cantidad o representan la misma cantidad. 2/3 es equivalente a 4/6. Si yo divido entre 2 entre 3 queda 0,6666, que es lo mismo que queda cuando divido 4 entre 6, 0,0666. Pero el hacer las divisiones con números decimales, en fin, puede ser muy tedioso. Por tanto, hay otra manera para determinar que dos fracciones son equivalentes. Si las dos fracciones son equivalentes, podemos decir que son iguales. Es decir, 2/3 es igual a 4/6. ¿Y cómo puedo demostrar yo que son equivalentes? Pues simplemente haciendo los productos cruzados. 2 por 6 es igual que 3 por 4. O que 4 por 3. El orden de los factores no cambia el producto. 2 por 6 es 12 y 4 por 3 es 12. Cuando esto ocurre, las fracciones son equivalentes. Si los productos cruzados son diferentes, si aquí hubiera habido 4 por 5, pues 4 por 5 es 20, no es igual a 12. Entonces ya no serían equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Son equivalentes? Sí. Los productos cruzados son iguales. Muy bien. Y por último, para averiguar X o para averiguar el término desconocido en una fracción equivalente, 3 quintos es igual a X partido 20. ¿Cómo averiguaríamos eso? Pues nada, haríamos los productos cruzados. 5 por X, 5X. 3 por 20, 60. Y despejamos esta X. Este 5 pasaría dividiendo. 60 entre 5 es igual a 12. Si X vale 12, ambas fracciones son equivalentes. Porque claro, si ya aquí en vez de poner X pongo 12, 5 por 12 es 60 y 3 por 20 es 60. Pues muy bien, espero que os hayáis enterado de todo y me despido de vosotros con esto.